Esta predicación va a ser la primera parte de lo que viene la semana que sigue. Y vamos a hablar acerca de la fe. Pero una fe que nos va a llevar a, segunda parte, santificación. Una iglesia santa. Y no podemos hacerlo por nosotros mismos. Necesitamos de Cristo para que nos limpie y nos purifique y nos haga más santos. Jesús dice que podemos ver, dice, ustedes saben si viene la lluvia porque el viento viene del sur. ¿Y no se dan cuenta que los tiempos ya vienen, son prontos? Ahorita tenemos que estar como iglesia, buscar la santificación. En todo tiempo se ha buscado, pero ahora más que nunca, porque Cristo viene por su iglesia. Amén. Acompáñame a orar, por favor. Dios, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, tu amor y tu gracia se han visto reflejadas en nuestras vidas una y otra vez. Gracias, Señor, porque podemos tomar todas las promesas que tú nos has ofrecido, porque tu Hijo murió en la cruz por nosotros. Señor, haznos entender y enséñanos el camino que debemos andar. Fija tus ojos sobre nosotros. Padre, que crezcamos en fe para completar la buena obra que tú tienes preparada con nosotros. Dios, enfoca toda nuestra vida en Cristo Jesús. Toda nuestra vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Que la palabra se reciba, Señor, en una tierra fértil el día de hoy. Quita toda distracción, toda pesadez, todo sueño. Quítala, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Me pueden, por favor, hermanos, si son tan amables, acompañar a 1 Timoteo? Capítulo 1. Versículo de 3 al 7. 1 Timoteo 1, de 3 al 7. Tenemos que crecer en fe, es el título de hoy. Crecer en fe. Pablo le está escribiendo una carta a Timoteo y le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Otra vez, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. El hermano Alfonso dijo: ¿quiénes entrarán a tu santo monte? Los limpios de corazón. En el versículo 5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hay muchas personas que creen. ¿Por qué vienen las pruebas? Para edificar nuestra fe, para probarla. Cuando todo está yendo bien en tu vida, que es algo que a Dios le agrada, pero cuando ves que no pasa nada malo, o que todo está muy fácil, dices: bueno, a ver, estoy en la voluntad de Dios. Hay veces que uno es un cristiano pasivo. Y entonces pues todo está chévere, todo tranquilo, hago mis cosas, estoy con familia, voy al trabajo, regreso, me leo mi Biblia,
Pero entonces estoy haciendo lo que Dios me pide. Cuando estoy dentro de la voluntad de Dios, siempre van a surgir cosas que van a retar mi fe. Cuando estoy trabajando para el reino de Dios, quiere decir que estoy batallando espiritualmente del otro lado. Entonces, ahí se requiere fe. ¿Me pueden, por favor, acompañar a 1 Timoteo, capítulo 1? En el versículo 4, ahí mismo. Dice: ni presten atenciones a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Cuando uno se siente a hablar de la palabra con gente que se cree muy sabia, siempre te va a intentar debatir. Y uno, por el conocimiento que ha adquirido o por la intención de que ellos se salven, va a empezar a debatir con ciertos parámetros que están en la conversación. Por ejemplo, la ciencia, filosofía. Y es bueno saberlo, es bueno debatir, porque aún en su mismo campo ellos se contradicen. Sin embargo, siempre es importante regresar a la palabra, porque la palabra es eficaz y es viva y es cortante. Les dice a la gente lo que no le gusta escuchar, como que son pecadores o somos pecadores. O le dice a la gente: ¿ya reconociste que eres pecador? Sí, te tengo una buena noticia: Jesucristo vino por ti. Tenemos que incitar a nuestros hermanos a andar por fe, a crecer en fe. Y tenemos que incitar a los de allá afuera que tengan fe en Cristo Jesús. Solo por fe podemos ser salvos. Y solo por fe podemos recibir las promesas que Dios nos ha dado. Bellísimas promesas, dice la palabra. Solo por fe. Acompáñenme, por favor, a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, del versículo 28 al 32. Cuando uno viene a la iglesia, tiene que venir de tal manera que dice: ¿qué voy a aprender? ¿O qué voy a recibir de Dios? ¿Cómo quiere Dios hablar a mi vida el día de hoy? ¿Cómo Dios quiere que cambie mi vida el día de hoy? ¿Cómo puedo agradar más a Él? Cuando uno viene a la iglesia en un sentido de yo ya lo sé todo, y yo ya leí eso, y yo esto ya, está cerrando su corazón a la palabra. Cuando Vero dijo que Dios contestó varias preguntas en la prédica, eso son palabras rema, son palabras específicas, que aunque tú las hayas leído 1000 veces, pero en un determinado momento, en una determinada situación, cuando necesitas de la palabra de Dios, si tú te sientas a leerlo y lees ese versículo, te llega al corazón. Y sabes que es Dios quien está hablando. Es una palabra rema. Y tenemos que venir a la iglesia con fe, una esperanza de escuchar lo que Dios quiere que oigamos. Que vengamos a la iglesia con fe para ver cómo Dios cambia vidas. Que veamos con fe para que nos fortalezca y nos arraigue en Él. Si venimos a la iglesia sin fe, de nada sirve. Si venimos a la iglesia por tradición, de nada sirve. Y la gente arrogante que está allá afuera y que dice que no hay Dios, que son necios, están completamente perdidos. La gente que se cree sabia en su propia opinión están completamente perdidos. Quisiera leer este versículo con ustedes, este pasaje del 28 al 32, en donde dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. El que unas veces dice: está renuente, pero el Espíritu Santo te empieza
a empujar a hacer la voluntad de Dios y ya no puedes más, que dices, bueno, dije que no, pero lo voy a hacer porque el Espíritu me guió a eso. Y hay gente que dice sí y nunca hace nada. Bueno, hay gente que dice sí, mira, yo sé todo, la creación del universo fue por tal teoría y tal fórmula y te empieza a decir, ¿no? Y hay gente que está en los campos o gente que vive en zonas rurales que no tuvo acceso a la educación, pero se acercan con fe a la palabra y saben que necesitan de alguien. En el versículo 31 dice, dijeron ellos, primero Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Y aquí usa la palabra creer, tener fe. Creer. No importa de dónde vienes, no importa lo que conozcas, cuando tú sepas y seas convencido por el Espíritu Santo de que eres pecador y necesitas un Salvador, y seas ramero o publicano y te acercas a Dios arrepentido de corazón, es la fe que cuenta. Eres perdonado. Es el poder de la fe. Eres perdonado. Pero la gente que no se acerca y que no tiene fe y no cree la palabra, se alejan más de Dios. Se alejan. El tener fe te acerca a Dios. ¿Por qué? Porque es decirle, Señor, yo confío en ti. Realmente lo que dice tu palabra lo vas a hacer y descanso en tus promesas. Señor, tú eres inmutable, no puedes cambiar. Señor, tú no puedes mentir, tú eres fiel. Y si me entregaste a tu Hijo, ¿cómo no me darás también junto con Él todas las cosas? Esas son las fe que no debe de moverse de ninguno de nosotros. Tenemos que acercarnos humildemente y decir, Señor, lo que tú digas que está escrito en tu palabra, yo lo creo. Yo lo creo. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, se lo saben todos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Los fariseos, los que se creían mucho, no se acercaban, no creían y no le agradaba a Dios. ¿Cómo podía Él perdonar sus pecados si no le creían? Las rameras y publicanos se acercaron creyendo, con fe, se acercaron. Y ellos están al frente, ellos tienen la entrada al cielo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que se acerca a Dios, para que se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando tú te acercas en fe y sabes que está Dios ahí presente, hermano, tú complaces al Señor. Y en su gozo todavía te galardona. Todavía te da premios. Cuanto tiempo más estés con Él, cuanto más confíes en Él, el Señor te va a recompensar más y más, aquí y allá. Es el que da la paz en toda la situación. Cuando me acerco con fe, sé que no estoy solo, sé que Él está ahí y escucha lo que le digo porque pido conforme a su voluntad. Amén. La fe, hermanos, es lo que salva. La fe en Jesucristo es lo que salva. Fue la primera instancia que tuvimos. Creo, Jesús, que tú moriste por mis pecados. Creo que moriste, fuiste sepultado y resucitaste el tercer día. Y creo que tú me has perdonado. Creo, Señor. Y en ese momento eres salvo. ¿Por qué no seguir caminando en fe? Si eso no nos dio Dios a la primera vez, que es la salvación eterna, ¿cuánto más no nos dará? Recuerden, no en lo material, sino en frutos del Espíritu, en una vida llena de obras del Señor, que vamos a seguir viéndolo más adelante. Cuando nosotros nos acercamos por primera vez a Él, pedimos perdón, nos acercamos en fe y decir, Señor,
toda mi vida, todo lo he hecho mal. Me he dado cuenta que he estado en contra de ti. Lo reconozco y te acercas y se lo dices. Y a mí me impactó esta semana un capítulo en Esdras, si me pueden acompañar, por favor. Esdras capítulo 9, versículo del 6 al 7. Esdras capítulo 9, versículo del 6 y 7. La palabra dice, porque por fe andamos y no por vista. Quiero que lo pongan, esto se discierne espiritualmente. Hermanos, Dios está vivo. Y Dios es amor y justicia. Y Dios quiere encaminar nuestra vida en esos dos, en amor y justicia, en Cristo Jesús. Mucha gente cree allá afuera que Dios no existe y que es notorio que existe por la creación. La perfección, la matemática que hay detrás de ello es algo que nadie ha podido igualar. Su poder, el universo lo sostiene con su palabra. Dios está vivo. Y Dios es santo. Y Dios quiere que vivamos en santidad. Y los humanos hemos fallado. La gente de allá afuera hace lo que se les place. Y no quieren rendir cuentas a nadie. Porque ellos se controlan a sí mismos. Esto que ha pasado del empoderamiento, tanto de todo, el empoderamiento de los jóvenes, de las mujeres, el empoderamiento, yo tengo el poder de, cambio leyes, que ahora se permite esto, ahora se permite el otro. Y el humano tiene una falsa idea de que tiene control sobre las leyes. Es muy falsa esa idea. Cuando algo le incomoda al humano, cambia la ley. Es que el aborto es uno de ellos. Es algo que ya no me incomoda. Vamos a cambiar la ley, que lo hagan legal. El matrimonio homosexual. Es que vamos a hacerlo legal. Y todo lo quieren hacer legal. ¿Sí? Lo que ellos no han entendido es que ellos no dictan la ley. La ley ya fue dada por Dios desde el principio de los tiempos. Quieren cambiar todo. Que si tú tienes miembros de hombre, pero piensas que eres mujer, entonces quieren cambiar toda la ideología. Cuando Jesús dijo que el hombre creó al hombre y a la mujer, dos sexos, así. Eso es la ley. Por eso hay un temor muy grande en los que están allá afuera del coronavirus. Porque, ¿qué fue dicho? Que todos mueran una sola vez y después el juicio. Que cambien esa ley. Que los humanos cambien esa ley. No pueden. Está escrita. Así se queda. Por eso hay mucho temor allá afuera del coronavirus. Y que la primera vacuna, y que la segunda vacuna, y que la tercera dosis. ¿Y cuántas vacunas va a tomar? ¿Cuántas dosis va a tomar para que ese virus no te toque? ¿Se dan cuenta que el cuarto booster, que el 5 booster, que cada año, o sea, su fe recae en una vacuna? Es que trae miedo. Y trae dependencia de lo científico. ¿Sí? Dios creó doctores y hospitales y medicinas, pero ya cuando tú creas toda tu dependencia en eso, hay falta de fe. Tienes fe, pero en la ciencia. Sí, cuando ya tu primordial, todo a la ciencia, a la medicina, aguanta, checa bien. Jesucristo es tu sanador. Y lo hemos visto muchas veces.
Van a ver cómo el mundo, y que la tercera, y que el cuarto, y que... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sí. No pongan su fe en la medicina, hermanos. Pongan su fe en Jesucristo. Repito, Dios permite que haya hospitales, que haya medicina por misericordia. Dice la palabra que el sol sale para justos e injustos. Nos beneficiamos. Los injustos se benefician de ello también. Eso es como un segundo plano para los gentiles, los que no creen a Dios o no seamos como los gentiles, porque dice, gentil es el que no cree en Dios o el que no le cree a Dios. No seamos como los gentiles. Tengamos fe. Tengamos fe. Tengan paz. Jesucristo viene pronto. A Dios no se le escapó el virus, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué diría en Hebreos? No dejándose de congregar, que algunos tienen por costumbre, más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, Cristo viene pronto y Él sabía que iba a haber todo este tipo de cosas. No dejaos de congregar. No dejaos de congregar. No se le escapa nada. ¿Por qué digo esto? Entonces, los de allá afuera no quieren dar cuentas a nadie. ¿Por qué no creen que haya nadie? No creen que haya alguien que esté realmente encima de Él. Que aparte de que los ama y los quiere salvar, Dios de amor, no creen que haya alguien que es un Dios de justicia. Piensan que estamos solos, que el universo se hizo con agua y polvitos mágicos. En el versículo 6 y 7 de Esdras, es un hombre que sabe que hay un Dios, es un hombre que sabe del amor de Dios, de su misericordia, pero que también sabe de su justicia. Y por eso se acerca a Él. Por eso dice, sé que existes, sé que he hecho mal, me pongo delante de ti. Vamos a leerlo. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Hay una diferencia entre una prueba y que las cosas estén difíciles a una disciplina del Señor. Hay veces que dicen, es que el Señor está trayendo unas pruebas. Bueno, ¿es prueba o estás bien en la voluntad de Dios? Job decía que era un hombre recto, ¿no? Y tuvo una prueba, tuvo muchas pruebas. Pero cuando nosotros nos estamos desviando, el Señor empieza a hacer las cosas difíciles para que regresemos, ¿ok? Y siempre podemos esperar que cuando nosotros reconozcamos que estamos mal, el Señor va a extender su mano, siempre. Su mano no se ha cortado para salvarnos, ¿ok? Siempre va a estar ahí para recibirnos al momento en que nos damos cuenta que estamos haciendo mal. Pero en esta ocasión, Esdras está diciendo, tú existes, Señor, sé que estás ahí, y hemos hecho mal, y hemos hecho esto, y hemos hecho esto, reconozco. Se acercó en fe y le dijo, reconozco, estás aquí, sé lo que hemos hecho mal, te lo confieso. En el versículo 8 y 9, muestra a Dios su misericordia. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Esdras tenía un ministerio,
Dios siempre va a buscar que la iglesia crezca en fe, que sea sustentada. Estaban intentando levantar el muro. Cuando Él va en fe y dice, Señor, mira lo que ha pasado por nuestros hechos, por nuestras injusticias, por nuestros padres, por nuestros reyes, mira cómo está destruido esto. Pero tu misericordia hacia nosotros como ministros, sabemos que nos has dado ahora vida y nos has permitido empezar a reconstruir el templo para que crezcan en fe. Recuerden que el templo no son las rocas físicas, sino somos cada uno de nosotros. Dios siempre, 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 hermanos, siempre va a estar ahí cuando reconozcamos nuestros errores y le pidamos perdón. Siempre. Y cuando lo hacemos, Él va a intentar edificarnos cada vez más en Cristo y levantarnos y levantarnos. Primero se acercó con arrepentimiento Esdras y después vino la misericordia de Dios diciendo, yo doy tiempo, yo voy a dar tiempo para que reconstruyan el muro. Yo voy a dar tiempo. Y permitió que los reyes de Persia, Ciro, dijeron todo lo que ellos necesiten, que lo hagan. Acercarse en fe, hermanos, cuando estamos arrepentidos también es importante. Saber que Él perdona, saber que Él está ahí, saber que Él no nos va a dejar cuando buscamos de su voz. En Juan 6:37 dice, el que me da el Padre, yo no lo desecho. Pero tienes que acercarte ¿cómo? En fe. Porque el que se acerca a Él es necesario que crea que Él está ahí. Que crea. Hebreos 4:16. ¿Cómo se acerca Esdras? Señor, perdónanos. Perdónanos. Arrepentido. Dice que no podía ni levantar su cabeza por lo avergonzado que estaba. Perdónanos. Y eso fue, si la misericordia de Dios se vio reflejada en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, miren cómo nos podemos acercar una vez que somos salvos. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Primero, nosotros estamos aquí y este es Dios. Dios es un juez y nosotros somos tipo delincuentes. Y cuando nos acercamos sucios y tenemos una condena que cumplir porque el juez la ha dictado, pedimos perdón y decimos, perdóname. Jesucristo entra y dice, yo lo pago por ti. Y ya pasa de esa relación de ser juez a delincuente a padre e hijo. Uno no se acerca con la misma confianza al juez decirle, perdóname. Con la misma confianza a un padre decir, papá, perdóname. Y los dos tienen que ser en fe. Puedes acercarte ahora, hermano, confiadamente al trono de la gracia, confiadamente, creyendo que Él está ahí y que vas a recibir gracia y oportuno socorro. Entonces, ¿para qué vas al trono de la gracia? Para recibir gracia y oportuno socorro. Hermanos, Dios es nuestro Padre. Dios ahora es nuestro Padre. Y Él sigue siendo santo, y Él sigue siendo amoroso, y sigue siendo justo,
Sigue teniendo todas las mismas cualidades porque Él no cambia, pero podemos acercarnos ahora confiadamente en fe. ¿Por qué? Vamos a Romanos ahora sí, capítulo 5. Romanos capítulo 5 del 8 al 11. ¿Por qué me puedo acercar confiadamente? ¿Por qué si yo antes era un delincuente, ahora me puedo acercar como un hijo? ¿Por qué puedo tener esa confianza? Versículo 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ya no hay ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si Dios nos aceptó y murió, mandó morir a su Hijo como enemigos por nosotros y nos reconcilió, ¿cuánto más ahora que nosotros le pidamos conforme a su voluntad en fe? Otra vez, que quede muy claro, porque para que no haya ninguna condenación en ninguno de nosotros. Si Jesucristo murió por ti siendo enemigo y ahora tienes acceso al Padre, podemos confiadamente acercarnos a Él. Confiadamente al trono de la gracia. Estamos reconciliados. Ya estamos libres de la ira de Dios. Toda la ira fue descargada en Cristo Jesús. Ya no hay más ira. Acércate confiadamente en fe, hermano. Dios vive y sigue obrando y seguirá obrando. Seguirá purificando su iglesia hasta que Él venga. Y aún después de eso se verá su poder por la eternidad. Él vive. Y gracias a Dios porque podremos ser testigos eternamente de su deidad y de su fidelidad y de su palabra cumplida. Gloria a Dios. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, la iglesia de los tesalonicenses, era una iglesia que había creído y tenía fe y predicaban. Pero después ellos empezaron a dudar un poco porque creían que Jesucristo iba a regresar mucho antes de lo que pensaban. Y les sorprendía ver a sus seres amados siendo perseguidos por causa del Evangelio y algunos de ellos muertos. Y ellos pensaban, bueno, yo pensé que Jesús iba a venir antes de todo esto. ¿Por qué está sucediendo? Entonces su fe empezaba como a tambalearse. Y Pablo se daba cuenta de eso y mandó esta carta. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Una de las cosas que siempre Pablo hablaba también era de el poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y era necesario que la gente viera para que creyera muchas veces. Por eso cuando llegaba Pablo y decía,
Digamos no nada más en palabras, sino con poder en el Espíritu Santo, para que su fe fuera firme, firme. Si le dijeron, sanó un cojo, yo lo vi, no podía caminar, ahora camina, no podía ver, ahora ve, su fe es firme, firme, firme. Porque hay muchos que se acercaban nada más por conocimiento, por puro conocimiento, y había fábulas, y que si esto, y que si el otro, pero la edificación es por fe. Criticaban a Jesucristo, hermanos, por sanar en día de reposo. Estaban completamente cegados. Y los que veían que no tenían conocimiento y veían cómo Jesucristo sanaba, ellos eran salvos. Por eso acá también dice, no llegamos nada más con palabras, dice 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Plena certidumbre. No había ninguna duda, plena certidumbre, que era Dios el que estaba obrando a través de los apóstoles. Plena certidumbre. Y se empezaba a preocupar Pablo. En el mismo libro, en capítulo 3, versículo 10. Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Yo, leyendo esto, dije, bueno, Señor, sé que por fe soy salvo. Por fe en Jesús soy salvo. ¿Qué más necesito? Y acá dice, para que completemos lo que falta a vuestra fe. ¿Qué falta a vuestra fe? ¿Qué falta? Y es que están los que creen. Y hay muchos que han hecho una profesión de fe, pero realmente no lo han creído. Mucha gente que sigue viniendo a las iglesias por religión, porque piensan que es lo correcto. No es algo que nace de su corazón como agradecimiento al costo que tuvo la iglesia para que fuera creada, que es la sangre de Cristo. Y en ese momento no hay obras. Cuando uno ha creído por fe en Jesucristo, que es salvo, entonces las señales te siguen. A ver, acompáñenme por favor. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 17 al 20. ¿Lo tienen? Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quién sigue a quién? ¿Nosotros seguimos a las señales? ¿Las señales siguen a quiénes? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas son las buenas obras a las que estamos llamados a hacer, no para ir al cielo, porque al cielo no se llega por obras, se llega por fe en Jesucristo. Y el que tiene fe en Jesucristo, se ve completa la obra de la fe en estas señales. Sí me voy explicando, hermanos. Cuando uno tiene fe en Cristo, van a venir varias pruebas, van a venir varios ataques, van a venir varias situaciones en que se requiere
de la fe para que sean consumadas las buenas obras que Dios ha tenido preparada para nosotros. Acompáñenme a Efesios capítulo 2. Versículo 8. Al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado buenas obras. Él ya las tiene preparadas. Y nos invita a que seamos partícipes de ellas. La mejor vida que se puede vivir en un humano es en el camino que el Señor ha tenido preparado para ti. Porque en ella te vas a encontrar las diferentes tareas que el Señor te pone para ver a gente libre, gente salva, pero para conocerlo más y conocer más su fidelidad. Cuando tú caminas en ese camino, vas a necesitar de muchísima fe. De muchísima fe. Y es ahí donde se ve realmente si has creído o no has creído. Porque mucha gente se asusta. Mucha gente se asusta de las liberaciones y de todo eso, y mejor le hacen para acá, ¿no? Si estuvieran solos, si no estuviera nadie de la iglesia y se le manifestara a alguien, o se le manifestara algo a ustedes, ¿en quién confían? Señor, soy tu hijo, se está manifestando aquí, tú quieres hacer algo, se toma autoridad, y es por fe. Y es por fe, no eres tú, sino es el poder que Dios te ha dado. Y entonces uno empieza a caminar por fe y empieza a ver victoria tras victoria, tanto en su vida como en la vida de los hermanos. Pruebas económicas, pruebas de salud, liberaciones, problemas familiares, todo eso. Tenemos que caminar en fe para ver sus promesas cumplidas y acercarnos con plena certidumbre de sus promesas. Señor, aquí está escrito, tú no puedes cambiar, espero en ti, y espero en ti, y espero en ti. Con todo esto, yo esperaré en ti. En todo momento, tener esa fe que cambia la vida de un cristiano, hermanos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y no puedes vivir una vida plena. ¿Va a haber batallas? Sí, que se libran por fe en Cristo. ¿Va a haber batallas? Sí, va a haber. No dice la palabra, y todo te será fácil. Va a haber persecuciones. O sea, no se equivoquen. Dios te ha dado paz para con Él por la eternidad. Y galardones por Él por la eternidad, allá. Pero aquí a veces es necesario que batallemos constantemente. Este mundo está bajo el maligno. Estamos en un campo de batalla. No estamos en el paraíso todavía. Todavía hay inmundicia, todavía hay injusticia. Si estamos en fe, confiando en su palabra, podemos vivir una vida plena y la vida que Él ha diseñado para con nosotros. En el libro de mi experiencia con Dios dice: la mejor vida que uno puede tener es cuando se hace la voluntad de Dios. La vida más emocionante que se puede tener no es siendo paracaidista,
siendo de deportes extremos, famoso, canta. La mejor vida que se puede tener es cuando se cumple la voluntad de Dios. Y para que se cumpla la voluntad, nosotros tenemos que tener fe que Dios lo va a hacer. Tenemos que confiar en sus promesas. La palabra dice, no desampares la obra de tus manos. Señor, yo sé que sigues trabajando en mí, creo en ti y me vas a seguir guiando. Creo, confío, tengo fe en ti. Es la única manera que podemos crecer. Si no, nada más crecemos en puro conocimiento. Como decía en Timoteo también, que muchos se sentaban aprendiendo todos los días y que nunca llegaban al conocimiento. Es por fe. ¿Quieres conocer más al Señor? Es por fe. ¿Quieres ver las obras del Señor? Es por fe. Fe. Él vive. Él está. Dice la palabra que Él sabe cada uno de nuestros cabellos. Es un Dios todopoderoso. Hermanos, es omnipresente, omnipotente. Él lo puede todo. Podemos confiar en Él. Él no hace promesas que no pueda cumplir. Primeramente, porque Él puede hacer todo. Y segundo, porque no puede mentir. Y eso no va a cambiar. No va a cambiar. En Lucas, capítulo 17, dices, bueno, Señor, quiero tener fe. 17. Cinco y 6. Muchos dicen, Señor, quiero tener fe. Quiero ser partícipe de tu reino. Quiero ver tus prodigios, tus maravillas. Quiero ver, Señor, lo que se puede hacer por medio de la fe. Y mucha gente empieza a crearse a veces ministerios en sus cabezas muy grandes, como, que bueno, si es voluntad de Dios, pero irse a predicar y ver como gente sana, y eso es bueno. Pero a veces los cristianos tienden a irse a tareas muy altas. Pero el Señor dice, a ver, vamos a ver. En el 5 y 6, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué estaban preguntando los apóstoles? Señor, danos fe, auméntala. El fruto del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu es fe. Y nosotros tenemos que pedir todo el tiempo al Señor los frutos del Espíritu. Que nos los dé, que nos dé fe, que nos aumente. Pero me llama mucho la atención el versículo 1 y 4 de este mismo capítulo, porque dije, bueno, ¿por qué le están pidiendo que aumente su fe? Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Qué dicen los apóstoles? Dame fe, aumenta mi fe. ¿Tantas veces tengo que perdonarle? A veces la fe pensamos que es para cosas enormes, y sí. Pero Señor, ¿hay algo en contra de mi hermano? ¿Hay algo que no he perdonado? Señor, yo creo que tú dices que si yo no perdono, tú tampoco perdonas. Señor, creo que tú me vas a hacer perdonarle de todo corazón. Creo, Señor, que esto va a ser quitado de medio para glorificar tu nombre.
para ser una iglesia unida. El ministerio, hermanos, de cada uno, acuérdense que empieza en lo personal, no directamente va a toda una iglesia. El ministerio empieza en uno, como Dios quiere que vayas forjándote. Dios quiere que vayas quitando varias cosas y empezar a creer. Y empezar a creer más y más después de que vemos respuestas. Cuando empiezas a trabajar en uno, entonces empiezas a dar consejos a otros y empiezas a ser proactivo en tu iglesia, a orar por otros. Se necesita de la unidad. Que el Señor obre en nuestras vidas y que confiemos y que creamos que Él nos hizo un solo cuerpo. Es muy importante saber de cada uno lo que Dios le ha dado para compartirlo. Es peligroso dar consejos que no están sustentados en la palabra de Dios, sino son puras emociones. Porque hay muchas cosas que aplican, Dios obró en tu vida de tal manera, pero no siempre va a funcionar para las otras personas. Si tú quieres nada más decir algo que tú experimentaste y contárselo a alguien más para dar un consejo, primero realmente pregúntale a Dios si viene de Él. Porque yo sé que de las cosas que nosotros vivimos y somos consolados, podemos consolar a otros, pero hay veces que es nada más para llamar la atención. Si van a dar un consejo, que sea realmente puesto por Dios. ¿Ok? Es muy importante. Entonces, los apóstoles dicen, Señor, auméntame la fe. Dame más fe. Y me gustaría ver otro ejemplo. En Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, del versículo 14 al 26. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo unos a la multitud, dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondió y les dijo, ¿qué generación, oh generación incrédula? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Hermanos, los niños son susceptibles a los ataques del diablo. Por eso es interesante cómo los que participan en Halloween y todo eso, ¿qué son más? Niños. ¿Qué película sacó Disney del Día de los Muertos? Coco, ¿no? ¿Quién la ve más? ¿Quién se lo cree? ¿Quién se sabe las canciones? ¿Quién? Hermanos, ese tipo de películas son totalmente en contra de la palabra de Dios. Totalmente en contra. Y se ve muy bonito y bonitas canciones y los colores. Y mira, una película que habla de México. Hermano, cuando los padres permiten que los niños vean ese tipo de cosas, están exponiéndolos. El diablo no perdona. No ve edad, no ve sexo, no ve raza. El diablo no perdona, él solo ve enemigos. ¿Ok? Él solo quiere llevarse a la gente al infierno. Es lo que ve.
No permitan este tipo de películas en sus casas. Estas épocas son de mucha batalla espiritual. Mejor invertir ese tiempo con sus familias, orando o aprendiendo y meditando de la Biblia. ¿Sí? Niños, o jóvenes, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. Nada más poner reglas. No conviene hacerlo. Es por amor que se les dice. No conviene ir a esos tipos de reuniones o juntarse con esa gente en esas épocas. ¿Desde hace cuánto le pasa? Desde niño, dice. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Dice, pero si puedes hacer algo. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Le dice, bueno, si puedes hacer algo. Le dice Jesús, bueno, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y a veces nos acercamos de esa manera a Dios. Señor, tal vez si tú crees, al que cree todo le es posible conforme a la voluntad de Dios. No voy a creer que me va a caer $1,000,000 ahorita, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios era que ese muchacho fuera libre y se viera el poder de Jesús? Sí. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, y después dice, ayuda a mi incredulidad. Creo, y después le dice, ayuda a mi incredulidad. ¿Se dan cuenta? Sí creo. Como el chavo, sí creo. Sí creo. Pero él se da cuenta y dice, sí creo. Ayuda a mi incredulidad. Y hay mucha gente o muchos hermanos que creen que milagros pueden pasarle a otros hermanos, pero no a ellos mismos. Si tú estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, entonces espéralo. Él es nuestra esperanza y nuestra esperanza no avergüenza. No nos vamos a quedar avergonzados. Me quedé esperando algo que no. Si es voluntad de Dios, espéralo. Es su voluntad. Y pídelo con fe. El Padre, si puedes hacer algo, Jesús, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Sí creo. Ayuda a mi incredulidad. Necesitamos pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Como los frutos del Espíritu. Necesitamos que nos llene de sus frutos, que nos haga crecer en fe. Y es una fe que no es fingida. Así como se le dice en 2 de Timoteo, versículo 3 al 5. ¿Se acuerdan que empezamos con Timoteo? Segunda de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 5. ¿Se acuerdan que comenzamos con Timoteo diciéndole la fe no fingida, verdad? Y se le vuelve a recalcar Pablo aquí de una manera diferente. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, desde que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe no fingida. El Padre, creo. Y después dice, ayuda a mi incredulidad. Creo que creo. O a veces me comporto en la iglesia como cree que creo, para que crean que creo, que creo. Y hay fe fingida. La fe fingida te hace mucho daño.
Hay 4 tipos de personas. Los que no creen y saben que no son salvos. Los que creen y no son salvos. Los que creen que sí son salvos y los que creen que son salvos y no son salvos. El saber realmente en quién está fundamentada nuestra fe hace la diferencia de la vida eterna. ¿Crees que crees? ¿Crees porque tus papás creen? ¿Crees porque tu esposa cree? ¿Crees porque tu esposo cree? ¿O tú crees realmente en Jesucristo? Tú crees, tú, no una fe fingida. ¿Tú crees? Es una pregunta muy importante. ¿Crees realmente en Jesucristo? ¿Crees que hay un Dios? ¿Crees que necesitas de su perdón? ¿Y crees que te lo ha dado por medio de Jesucristo? ¿Lo crees tú? No lo que te cuentan. ¿Tú lo crees? ¿Lo has vivido? Si lo has creído, entonces te siguen las señales. ¿Ok? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe, muéstrame tus obras y te mostraré tu fe. No se refiere a que te ganes el cielo por obras, sino que si tú has creído, buenas obras vienen automáticamente, te siguen. Por eso Santiago insiste mucho en, ¿crees? Entonces, ¿te han seguido las señales? ¿A ti? A ti. No a tu esposa, no a tu esposo, no a tus padres. A ti. ¿Crees? Y hay mucha confusión en los católicos que dicen que por obras se gana el cielo. No. Cuando tienes fe, las obras vienen, porque te siguen a ti. Tú no los sigues a ellos. ¿Has tenido una vida desde que recibiste a Cristo en que has caminado en las obras que Él ya tiene preparado para ti? ¿Has visto eso? ¿Lo has experimentado? ¿O solo crees que crees? Es muy peligroso. Fundamenta tu fe en Jesucristo y en lo que hizo por ti. Nada más. Bien, hermanos, acompáñenme antes, por favor, a Efesios capítulo 6. Versículo del 13 al 17. Cuando tú crees y te siguen las señales, requieres fe también para completar la obra que Dios te ha mandado. Y vienen ataques, pero el Señor nos dice, tranquilo, yo te doy de mi armadura. ¿Cuál es? Versículo 11, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo.
Volverse cristiano, hermanos, nacer de nuevo, no es para que nos quedemos como bebés, sino es para que crezcamos, que vamos creciendo. Crecer en Cristo. Y si Él dijo que el que comienza la buena obra la perfecciona, así va a ser. Porque el diablo siempre te va a intentar atacar. Uy, mira, no, eso que te prometió Dios, que está aquí, no se va a poder. Sí, es cierto. Sí, porque no, tienes toda razón. Yo no tengo las capacidades. Sí, tú apenas llevas una semana de ser cristiano. Bueno, sí, tienes razón, yo no me merezco nada. Y te va a empezar a atacar. No. El Señor dijo que el que comienza la buena obra la perfecciona. Y Él ha comenzado una obra en mí ya, y me va a perfeccionar. El escudo de la fe. Confío en lo que la palabra de Dios dice, no en lo que los demás dicen. Confío, tengo plena certeza de que la palabra de Dios se cumple. La fe, hermanos, mueve montañas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Por algo está escrito. Sin fe es imposible. No se puede agradar a Dios. ¿Tu fe está bien sustentada en Cristo Jesús? Hermano, ¿sabes que Cristo te ha hecho una criatura nueva y que te va a perfeccionar y que te va a ocupar para su obra? ¿Lo crees? ¿Lo crees? En Santiago capítulo 1, versículo 6, ya estamos a punto de terminar. Santiago 1, versículos 6 y 7. El que comienza la buena obra la perfecciona. Señor, si puedes perfeccionarme, si tal vez pudieras perfeccionarme. No, así no se pide. ¿Está en su palabra? Sí. Bueno, entonces pide de esta manera. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si tú no pides con fe, si tú dudas del Señor, aquí dice, no pienses que recibas alguna cosa del Señor. Pide con fe. Pide con fe. Y hay veces que empezamos a orar por algo específicamente y empezamos con una fe y como va pasando el tiempo, y después, no, Señor, tienes razón. Y entonces empieza a ser como una onda. Si creo, no creo. Como las ondas, sí creo, no creo. Como las ondas del mar que son arrastradas. Sí creo. Y ahí me quedo. Y sigo pidiendo con la misma fe, sino más cada vez. Recuerden, si está bajo la voluntad de Dios. Y por último, en el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 15. Versículo 7. Lo más hermoso de la fe es que nos ha dado acceso a Dios. Y tenemos que permanecer ahí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, quiere decir, si lo que dice aquí me lo pides, porque unos permanecen en su necedad.
pidiendo cosas que no son de Dios, no van a ser cumplidas. Y mejor que no se cumplan, porque no son voluntad de Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Un cristiano entendido empieza a pedir por su reino primeramente. Cuando Jesús enseñó a orar, pidió primero por el reino. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pidió primeramente por el reino de Dios y después pidió por lo demás. Cuando entendemos eso, entonces en el versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando pedimos todo lo que queremos para el reino de Dios, el Señor se glorifica y hay mucho fruto. Cuando pedimos con fe, creyendo para el reino de Dios, va a estar hecho y el Señor se glorifica. Y no es nada más para que creamos que fui usado, primero fui usado por Dios, gloria a Dios, pero hay fruto. Los que están alrededor de mí se acercan más a Dios. Los que no creían ahora creen. Los que eran enfermos ahora son sanos. Los que eran oprimidos ahora son libres. Hay fruto. Y en esto se glorifica a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no pedimos. O si pedimos, pedimos sin fe. ¿Cómo se va a poder hacer lo que Dios quiere que hagamos? No va a haber fruto. Por eso a Dios no le agrada que nos acerquemos sin fe. No le complace. ¿Me crees o no me crees? Punto. No hay tibios, caliente o frío. ¿Me crees o no me crees? ¿Tienes fe o no tienes fe? ¿Crees que soy el Señor Dios Todopoderoso, que creó el universo, te amó, se entregó por ti y que va a completar su obra? ¿Lo crees o no lo crees? Hermanos, tenemos que creer en que Dios va a completar su obra en nosotros. Y tenemos que pedirle al Señor todos los días del fruto de su Espíritu. No para que vayamos nosotros creyendo que somos más, sino para que su iglesia y en lo personal sea cada vez más limpia y más santa para su venida. Hermanos, ¿creen que creen? ¿O toda su fe está realmente basada en Jesucristo? Si está así, entonces las señales lo seguirán. No los va a dejar solos. Pero en este proceso, en este caminar, se necesita de fe día a día para las pruebas y las batallas. Día a día. Y pueden confiar en Él. Él no miente, Él es omnipresente, Él es omnipotente y Él es inmutable. No puede cambiar, no puede mentir, te ama, te ama. Y todas sus promesas se han cumplido. Y las profecías de todo lo que está pasando ahorita se están cumpliendo. Puedes confiar en Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias. Gracias, Padre. Porque tú, siendo todo, Señor, nos has visto y te entregaste por nosotros, cumpliendo tu promesa en mandar a un Salvador. No nada más, Señor, para tu pueblo, sino para todo el mundo. Gracias, Señor, porque por fe te hemos recibido
Gracias por tu gracia. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste, nos elegiste desde antes de la fundación del mundo. Y, Señor, gracias porque al llamarnos también tú preparas buenas obras que quieres que seamos partícipes. Dios, fortalece nuestra fe, auméntala. Señor, quita toda incredulidad de nuestros corazones porque no te agrada. Creemos en ti, creemos en tu palabra y creemos que tú vas a perfeccionar, Señor, la obra de tus manos. Y creemos, Señor, que tú vas a perfeccionar esta iglesia para recibirte. Dios, obra en cada una de nuestras vidas. Gracias porque tú, Señor, nos has mirado. Y has hecho grandísimas y hermosas promesas. Gracias porque podemos adquirirlas por fe. Y gracias porque podemos pasar tiempo contigo en el trono de la gracia confiadamente. Señor, que cuando vengamos a la iglesia, vengamos con fe, con expectativa de lo que vas a hablar o decir o lo que vas a hacer. Que no vengamos, Señor, nada más por llenar un espacio. Señor, mejor llénanos tú a nosotros de tu fruto. Danos humildad y sabiduría. Que nunca dudemos de tu palabra. Señor, que aunque las cosas se vean difíciles, tomemos el escudo de la fe, Señor, para apagar todos los dardos del enemigo. Padre, en el nombre de Cristo, protege esta semana y este tiempo a todos sus hermanos y chiquillos, Señor, y chiquillas. Padre, que estas épocas de celebraciones que no son agradables a ti, Señor, se alejen, Padre, que estemos sometidos a ti y que toda la casa de mis hermanos esté sometida a ti para que el diablo huya. Dios, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra roca y solo en ti podemos confiar. Tú, Señor, lo que dices lo haces. Gracias, Padre. Aumenta nuestra fe, que nunca dudemos ni un segundo de tu palabra, nunca. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.